de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 de Hechos vamos a leer del verso 4 al verso 17, pero vamos a estar enfocados en los versos 14 al 17. Y ahí es donde vamos a tener el sermón de esta tarde, cuyo tema es: la iglesia reconoce la obra de Dios en Samaria. La iglesia reconoce la obra de Dios en Samaria. Leemos la palabra del Señor que dice de la siguiente manera: pero los que fueron esparcidos iban por toda parte anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí la palabra del Señor. En esta serie de sermones hemos venido hablando acerca del ministerio de Felipe en Samaria, y hemos venido tocando puntos muy importantes. El primero fue cómo Felipe llegó a Samaria con el Evangelio y predicó el Evangelio. La semana pasada estuvimos viendo cómo los samaritanos recibieron el Evangelio, fueron bautizados, y Simón, que era un mago, pues también estaba entre ellos. Vimos la diferencia entre lo que es ser un verdadero cristiano y lo que no es ser un verdadero cristiano. Vimos también lo importante que es recibir a Cristo como Salvador, pero a la vez recibir a Cristo como Señor. No hay una diferencia entre recibir a Cristo, y todos los cristianos estamos dispuestos a recibir a Cristo como Salvador, pero no todos estamos dispuestos a recibir a Cristo como Señor. ¿Cuál es la diferencia? Pues lo puntualizamos la semana pasada. Recibir a Cristo como Señor implica entregarnos, rendirnos completamente al señorío de Cristo sobre nosotros. Es decir, ya no somos nosotros, sino que Cristo es el que gobierna nuestras vidas. Ya no pensamos por nosotros mismos, ya no actuamos por nosotros mismos, ya no caminamos por nosotros mismos, sino que siempre preguntamos: ¿acaso agrada lo que estoy haciendo a Cristo? Si eso es así, entonces Jesús es el Señor de nuestra vida. Pero muchos cristianos van a ir al cielo, no estamos hablando que se van a condenar, pero sin que Cristo sea el Señor de sus vidas en esta tierra. Hay una gran diferencia. Hoy nos vamos a enfocar en esta obra y cómo ha sido reconocida la obra en Samaria. Por eso es que la iglesia de Jerusalén reconoce la obra de Dios, lo que está sucediendo en Samaria. Los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, fueron enviados por los líderes de la iglesia de Jerusalén a Samaria con un doble
la obra que estaba haciendo, un reporte más estricto, más claro, más detallado de boca de Felipe, lo que Dios estaba haciendo en Samaria, y otro era poner las manos sobre los que habían recibido el Evangelio para que estos recibieran el Espíritu Santo. En otras palabras, era un doble propósito. Uno era confirmar a la iglesia y recibir a la iglesia de Samaria como parte de la iglesia universal. Hermanos, un ministro no debe caminar solo en la obra del Señor. Recuerda este precepto en eso. Un buen ministro entiende que no debe caminar solo. En el reino de los cielos no hay lugar para llaneros solitarios. Todos tenemos la responsabilidad de ser supervisados por alguien. Cuando yo comencé en mis años de ministerio, fui tentado. Las habilidades que Dios había puesto en mi persona eran evidentes y mucha gente empezó a elogiar mis habilidades. Y fui tentado por la carne, no lo voy a decir por el diablo, sino más bien creo que fue mi carne la que me tentó a plantar una iglesia independiente, que no tuviera ninguna supervisión de nada. Sin embargo, al mismo tiempo Dios me libró de tal acto y me retracté de eso. ¿Por qué les digo esto? Porque un ministerio independiente es muy peligroso. Nosotros tenemos unas cualidades, hermano, que como seres caídos se van a manifestar tarde o temprano. Primero, somos ególatras. ¿Qué significa ser ególatra? Que nosotros nos amamos a nosotros demasiado. Ustedes han escuchado el término narcisista. Pues miren, todos tenemos un narcisismo. ¿Y saben qué? Porque esto viene de una historia griega. Un tal llamado Narciso. Dice que pasó por un lago, por un poco de agua, vio su reflejo en el agua y dijo: hombre, qué hermoso soy. Y se enamoró de sí mismo. De allí viene el término narcisista, es decir, alguien que se ama a sí mismo y no le importa los demás. Pues nosotros somos ególatras y tarde o temprano, cuando nosotros hacemos un ministerio independiente, se va a ver esa idolatría reflejada. Segundo, hermanos, autoritarios. Nosotros somos muy autoritarios y no hay nadie que nos supervise. Nos volvemos caciques de las iglesias. Y la iglesia, en los grupos que están, tienen que hacer lo que nosotros decimos, sí o sí. En muchas ocasiones yo he escuchado ministros decir: si no le gusta como yo ministro, váyase a otro lado. A mí no me importa que usted se vaya. Ahora, fíjense bien, están echando a la iglesia de Cristo a la calle. Y eso no es correcto. No podemos echar a la iglesia del Señor. Entonces el autoritarismo es un pecado que está en nosotros. Tercero, podemos fácilmente caer en problemas morales, en problemas como no hay nadie que nos supervise. Llega una mujer que nos cae bien en la iglesia y terminamos seduciendo a esa mujer y siendo seducidos por el enemigo. Sin embargo, cuando hay temor de Dios y hay un cuerpo de ancianos que está siempre vigilando por cómo nosotros enseñamos, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros utilizamos los fondos de la iglesia. Ahora, eso es tedioso. Déjenme decirles que eso es muy complicado para un pastor, porque tiene que pedir permiso para todo, porque si no termina pidiendo perdón por todo, ¿verdad? Entonces, pero es mejor porque tenemos la seguridad de que alguien nos está supervisando. Cuarto, es fácil caer en herejías. Es muy fácil. Cuando nosotros no somos supervisados por nada, es muy sencillo caer en herejías y no predicar desde el púlpito lo que la palabra de Dios dice,
sino nuestras propias ideas, nuestro propio pensamiento, nuestra intención del corazón. Así que es importante, hermano, tener supervisores. Necesitamos ser supervisados por algo. Esto es lo que está sucediendo en Samaria. Recuerden una cosa, que Pedro y Juan son enviados por la iglesia, no van por sí mismos. Cuando llega la noticia de lo que está sucediendo en Samaria, entonces se reúnen los apóstoles. Podemos decir que hay una asamblea de apóstoles en Jerusalén y discuten lo que está sucediendo en Samaria. Entonces dicen: mandemos 2 apóstoles que vayan a Samaria y que traigan reporte de lo que está pasando, pero además que vayan allá y que ellos sirvan de supervisores, pero a la vez que sirvan como agentes ministeriales de nosotros. Ellos van a ir en representación de la iglesia de Jerusalén a Samaria para reconocer. Oiga, no iban ellos a hacer la obra, porque la obra había sido hecha por Dios en manos de Felipe. Ellos iban a ir a reconocer la obra, recibir la obra y traer el reporte a Jerusalén. Ese es el fin que ellos iban a buscar. Hermano, Jesús surgió a sus discípulos a que se quedasen en Jerusalén, ¿verdad? El día que Él se fue al cielo, ese día le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues eso es lo que está sucediendo en este momento. El Señor tiene que traer una persecución para que los hermanos salgan y vayan a predicar el Evangelio a otras regiones. Felipe se va a Samaria y Felipe empieza a predicar el Evangelio, y muchos samaritanos, usted lo puede ver en el verso 12, donde se nos explica el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, es decir, multitudes se bautizaban, recibían el Evangelio, recibían la predicación. Pues esto era lo que se estaba haciendo, pero no se tenía que hacer desordenadamente. El capítulo 14, verso 40 de 1 Corintios, el apóstol Pablo urge a la iglesia de Corinto y le dice: hacer todo decentemente y con orden. El orden no solamente es la postura que tomamos cuando venimos a la iglesia. Orden es cómo administramos la iglesia del Señor, cómo dirigimos a la iglesia del Señor. Orden involucra todo el quehacer de la iglesia, los cantos que utilizamos, la predicación que se expone, la forma como nosotros venimos a la iglesia, las intenciones con las que venimos a la iglesia, las razones que nos mueven a ir a la iglesia. Todo eso es orden. Y el apóstol Pablo le está diciendo: hacer todo decentemente y con orden. Lucas le da seguimiento a lo que está sucediendo en Samaria. Como resultado, dice Lucas, de lo que está sucediendo en Samaria, el Espíritu Santo viene sobre los samaritanos. El Espíritu Santo que había llenado a los judíos, el Espíritu Santo que había descendido sobre la iglesia en Jerusalén, y 3,000 personas habían sido convencidas por el Evangelio. Ese mismo Espíritu es el que ha descendido sobre la iglesia de Samaria, y ese mismo Espíritu es el que les ha injertado en la iglesia de Jesucristo. Hermano, el Evangelio que predicaba Felipe cambia las vidas, cambia el pensamiento, cambia las intenciones, cambia la actitud de los samaritanos.
y ellos están recibiendo poderosamente el Evangelio eterno del Reino. Ellos lo están recibiendo. El trabajo de los apóstoles, es decir, de Pedro y Juan, ha sido doble: reconocer a la iglesia de Samaria, los samaritanos, como parte de la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo. Ese era su trabajo, ver lo que estaba sucediendo y de alguna manera servir de jueces para entender si verdaderamente lo que estaba sucediendo era de parte de Dios o era un asunto aislado. Pero ellos tenían esa responsabilidad. Además de eso, era darle la bienvenida a todos los samaritanos. Dios, hermanos, con este acto ha roto la división que había entre judíos y gentiles. Recuérdense que la iglesia del Antiguo Testamento, es decir, el pueblo de Israel, hizo a Dios un Dios nacional, un Dios propio, un Dios de ellos. No predicaban el Evangelio como tenían que haberlo predicado, como se les había demandado que lo hicieran. Y se habían apoderado de Dios para su nación. Habían hecho a Dios un Dios nacional, cuando nosotros vemos que Dios es un Dios universal. Dios no es un Dios que solo le pertenece a una raza, a una etnia, a un pueblo, a un país, no. Dios es el Dios de todo el universo. Él gobierna sobre todo, desde lo más chico hasta lo más grande. Cada molécula, cada átomo, cada cosa que se mueve en lo vasto del universo tiene la orden directa de Dios para cada movimiento que hace. Él es el Dios de todo el universo. Y la iglesia no se exenta de eso. La iglesia es de Dios. No es ni de un pastor, ni de un concilio, ni de un grupo de ancianos. La iglesia le pertenece a Dios, es de Él. Y eso es lo que quiere dejar claro Dios. Hoy ha roto esa división. Y ahora los judíos y los gentiles son un solo pueblo. ¿Por qué decimos esto? Yo me imagino que para Pedro, especialmente para Juan, porque Juan, en cierta ocasión que pasaron por Samaria, dice que Juan le dice, los samaritanos se opusieron a Juan y a Jesús y a los apóstoles. Y dice que Juan y Jacobo, su hermano, le dijeron a Jesús, permite lo que pidamos, fuego del cielo, y que caiga sobre esta ciudad y que consuma a fuego a todos los habitantes de esta ciudad. O sea, fueron las palabras de Juan y Jacobo en su momento. Jesús les queda viendo y les dice, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Zebedeo? ¿Qué tengo yo con ustedes? Yo no puedo creer que ustedes han visto los milagros, han visto cómo trato con amor, han visto cómo trato con compasión a la persona, han visto cómo doy mi vida a la persona, y ustedes quieren destruir a ese pueblo. Pues miren, hoy es el mismo Juan que había pedido fuego del cielo para consumir esa ciudad. Hoy le ha tocado que ir a recibir a esa iglesia. Es el mismo Juan que había pedido destrucción. Ahora tiene que ir a Samaria y considerar a estos como hermanos en la fe, hijos del mismo Dios, llamados por el mismo Cristo, bautizados por el mismo bautismo y bautizados en fuego del cielo por el mismo Espíritu Santo. Este Juan, que había pedido fuego para consumir a los samaritanos, hoy tiene que arrepentirse e ir a esa ciudad. Hermanos, debemos de pensar algo muy importante. El Señor le dice, me seréis testigo. La palabra que el Señor usa en griego es martis, que significa ser testigo a costa de sangre. Fuerza, es con mucha fuerza que van a ser testigos.
Y el Señor le dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles enviaron a estos varones porque era necesario que supieran en realidad lo que está pasando. Hermanos, Samaria ha oído el Evangelio. Samaria ha escuchado las buenas noticias de salvación. Samaria se ha entregado al señorío de Cristo. Pero ojo, que en el relato Lucas quiere dejar bien claro que no es a Samaria la ciudad que llegaron, sino que es a Samaria, a los samaritanos. Por eso es que el término que utiliza es genérico, no es un término particular, como diciendo llegaron a la ciudad tal, no, sino que está diciendo llegaron a los samaritanos, y los samaritanos escucharon el Evangelio y se arrepintieron. La palabra de Dios no solo fue escuchada, sino que fue aplicada, y cada uno de los que escucharon la palabra del Señor la recibieron y fueron llenos de la gracia de Dios. Ahora podemos decir, como dice Pablo, hermanos, el fundamento ha sido echado, el fundamento está puesto, el fundamento es Cristo, y sobre ese fundamento los edificadores, en este caso los apóstoles, levantan el edificio. Ahora lo que nosotros estamos haciendo acá en Bexter, y donde quiera que se pregunte el Evangelio, se presente el Evangelio, estamos levantando un edificio sobre el fundamento, y el fundamento es Cristo, el Evangelio, y sobre ese fundamento levantamos la casa para gloria de Dios. Somos pocos en esta iglesia, pero yo espero que cada uno de los que estamos en este lugar seamos parte de ese, no de ese fundamento, sino de esa casa espiritual, la casa de Dios. Así es como Pablo ve los discípulos que han venido para recibir. Veamos lo que dice el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fue la iglesia la que envió a los apóstoles, como les dije antes. Ahora hay algo bien interesante en el verso 15 y el verso 16. Vean, los cuales, habiendo venido, es decir, hicieron su aparición en Samaria, llegaron hasta la región, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Hermano, en estos versículos hay mucha enseñanza, pero también ha habido mucha mala interpretación. Hay muchos que ven en esto como la imposición del mano una doctrina, pero esto no es lo que está diciendo el texto. Miren, los católicos cuando van a ungir a un sacerdote o cuando van a ungir a un obispo, toman aceite consagrado, por supuesto, un aceite que no sé qué tan especial es, pero dicen que es especial. Y ellos hacen una forma de cruz en su frente con aceite. Eso es señal de que ha sido ungida esa persona. Esa es una mala interpretación, y casi siempre se basan en el verso 15 y el verso 16 de este pasaje para hacer eso. Pero es una mala interpretación de este pasaje. ¿Por qué digo esto? Porque ninguna parte de la Biblia dice que esto debió hacerse como doctrina. No dice ninguna parte de la Biblia que debe hacerse como doctrina. Por otro lado están algunos grupos pentecostales que ustedes ven que agarran aceite, se frotan bien en las manos y empiezan a echarle aceite a la gente en la cabeza, en el cuerpo, por todo lado, o ungen las casas, van y tiran aceite en las casas. Se toman de estos pasajes para hacer eso, pero eso no es lo que el pasaje está diciendo. Cuando dice que le impusieron las manos, los apóstoles habían sido ungidos por Dios para eso, habían sido llamados por Dios para eso. ¿Por qué? Porque el Evangelio, es decir, el Evangelio del Reino todavía no estaba completo.
todavía no estaba revelado completamente, esa es la palabra. No había sido revelado completamente. El día que Juan escribió el Apocalipsis, se cierra el canon. Y esta autoridad que se le había dado a los apóstoles para hacer esta clase de milagros y de prodigios cesó, se terminó. Hoy no tenemos que ungir a nadie. Ahora es la unción interna del Espíritu Santo la que tiene que venir. Y se los voy a explicar en 3 aspectos. Primero, ¿Felipe tiene el don de Dios o no tiene el don de Dios? Por supuesto que sí. Ya hemos visto en el capítulo 6, verso 2, que está el perfil para llamarlos ya. Y una de las características de ese perfil era llenos del Espíritu Santo. Entonces Felipe era lleno del Espíritu Santo. Felipe, si esto es doctrina, si esto lo va a tomar como doctrina, el verso 15 y el verso 16, entonces Felipe estaba más que calificado para imponer la mano sobre la iglesia de Samaria y que recibieran el Espíritu Santo, porque él tenía el Espíritu Santo. Pero aquí es aquí donde tenemos que detenernos un poquito y hacer la diferencia entre un ministerio laico y un ministerio ordenado. El ministerio que Felipe desarrollaba era un ministerio laico. Dios lo había llamado como evangelista, pero él no era apóstol. Los apóstoles fueron los que dijeron en el verso 2 del capítulo 6: es necesario que ustedes como iglesia busquen entre ustedes a 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, de prudencia, y que sirvan en las mesas, porque nosotros, los apóstoles, ellos tenían que seguir en la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Ese es el orden que la iglesia sigue. Ahora, reconociendo este orden, los apóstoles mandan a Pedro y a Juan porque ellos sí son apóstoles, no Felipe. ¿Sí me están siguiendo? No es Felipe. Felipe es solamente un evangelista que necesita ser autorizado por los apóstoles para hacer, o reconocido por los apóstoles para hacer ese ministerio que está haciendo. Segundo, el Espíritu Santo está trabajando siempre. Hermanos, y en esto yo quiero detenerme un poquito, porque hay mucha gente que cree que el Espíritu Santo se le da al creyente por medida. Es como que le están dando cucharaditas del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy le damos una cucharada, el día de mañana le damos otra cucharadita, hasta que llega la plenitud y es lleno completo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no obra así. El Espíritu, primero, tenemos que aclarar: el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y Él, cuando viene a morar en nosotros, es porque uno, hemos confesado con nuestra boca a Cristo como Salvador. Si hemos confesado a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo inunda nuestro ser y nosotros nos hemos convertido en casa, el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Hemos sido resucitados a una nueva vida en el Espíritu Santo. En algunos grupos dice que primero está la salvación, después está recibir el Espíritu y después estar bautizado en el Espíritu. O sea, hay pasos que hay que seguir. La Biblia dice que desde que creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo, con la promesa del Padre y un sello de propiedad. Hemos venido a ser de Dios en ese momento. Entonces el Espíritu Santo no se recibe por medida, sino por completo. Segundo, el Espíritu Santo, hermano, no es el que salva. Él es el que convence al pecador de ser pecador. El que salva es Cristo. El Padre llama, Cristo salva, y el Espíritu Santo convence y santifica a la persona. Ese es el trabajo, pero al final es un trabajo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
están trabajando juntos y continuamente en la salvación de los hijos de Dios. Además de eso, la Biblia dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, es una obra progresiva. Comenzó en un punto en la historia y terminará en la glorificación de los santos. Es decir, Él es el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están trabajando en nosotros para presentarnos delante de Él mismo como una iglesia santa. Es la obra del Dios Trino. Y por asuntos de tiempo no nos vamos a detener más. Entonces, ¿qué es el Evangelio completo? El Evangelio completo que predicaba Felipe es este. El centro es Jesucristo y el fin de esta presentación es la conversión de los fieles. ¿Qué hago yo cuando predico? Es presentar a Cristo como Salvador. ¿Cuál es el fin del Espíritu Santo? Convencerles a ustedes que necesitan ese Evangelio. Ese es el fin. Y tarde o temprano el corazón de ustedes va a ser moldeado a la medida de Cristo. Tarde o temprano Él les va a llamar al arrepentimiento. Entonces, hermano, estamos hablando de la historia de redención en desarrollo. La historia redentiva en desarrollo. Ahora, el tercer y último punto. Los apóstoles les imponían las manos. Vean el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Después de reconocer a la iglesia, después de saber que esa era la iglesia del Señor, les ponen las manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos. En esto hay que verlo desde dos puntos de vista. El primero es negativo y el segundo es positivo. Vamos a comenzar con el negativo. La imposición de las manos no es un sacramento. No es un sacramento. Por eso es que no debemos de tomarlo. Que hoy nosotros tenemos que imponerle las manos o llamarlos aquí al altar a todos ustedes y decirles: ven, voy a imponerle las manos y hoy van a recibir ustedes el Espíritu Santo. Hoy van a ser bautizados en el Espíritu Santo porque yo les voy a imponer las manos. Esa es nuestra doctrina. La Biblia no dice eso. La Biblia no está enseñando, no se trata de eso. En este caso, recuérdense que los que se habían convertido en Samaria habían recibido el Evangelio, habían recibido las buenas noticias, habían recibido y se habían bautizado, pero faltaba el bautismo en fuego que dijo Juan. Vuelvo a lo que dije anteriormente. Todavía el Evangelio del Reino no había sido revelado en plenitud. Todavía estaba en desarrollo, todavía estaba en progreso. De hecho, yo pienso que los apóstoles ni siquiera pensaron que todos sus escritos iban a ser parte del canon de las Escrituras. Ellos le escribían a la iglesia, le escribían a personajes con la intención de darles instrucciones, pero ellos no entendieron en su momento que esas cartas, esos libros, esos escritos van a ser parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque era todavía una revelación en progreso hasta que llegue el cumplimiento perfecto. Y Juan, en la isla de Patmos, allá por el año 100, 110 después de Cristo, recibe el Apocalipsis. Se cierra el canon. La revelación está completa. No necesitamos más revelación. No necesitamos que alguien diga: es que Dios me dijo tal y tal cosa. No necesitamos eso. ¿Por qué no necesitamos eso? Primero, porque la revelación culminó con el último de los apóstoles fallecidos. Además de eso, hoy tenemos una iluminación. El Espíritu Santo hoy no nos revela, el Espíritu Santo hoy nos ilumina. Iluminar significa alumbrar en un lugar oscuro. Es decir, abrimos la Biblia y el Espíritu Santo hace un trabajo de iluminación en nuestra mente y para que podamos interpretar las Escrituras de la
Ahora sí, el punto positivo. Lo que sí es, el Nuevo Testamento nos enseña poco acerca de la imposición de las manos. ¿Cuál ha sido la práctica de la iglesia de sana doctrina? Cuando, por ejemplo, vamos a ordenar a un anciano, nosotros, los pastores ordenados, oramos por ese anciano, le imponemos las manos como señal de autoridad y porque lo estamos enviando a hacer la obra del Señor. No es para que reciba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ya lo recibió. No necesita recibir ese Espíritu, sino más bien es una ordenación. Ve a hacer la obra del Señor. Lo mismo hacemos con los pastores ordenados, lo mismo hacemos cuando ordenamos a un anciano o a un diácono. Se tiene que orar por él para enviarlo. Hoy en la mañana con mi esposa y Steve pudimos presenciar la ordenación de un anciano. Esa es la manera correcta. Un anciano que está siendo recibido para que haga la administración, el trabajo de administración de la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia impone las manos, no para recibir el Espíritu Santo, sino para ordenar a la persona a que vaya y haga la obra del Señor. Concluyo con esto. Algo que es contundente es el hecho que el día de Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo para que acompañase a la iglesia a lo largo de toda su historia. La iglesia está siendo acompañada todos los días por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va de nosotros, Él vive en nosotros. Entonces, hoy los creyentes en Jesús son templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 16 y 6, 19. Como templo, el Espíritu Santo vive en nosotros y no viene de afuera. Si nosotros estamos invocando al Espíritu Santo porque está fuera de nosotros, esta es una invocación de espíritus. No es, el Espíritu Santo no tiene que ser invocado. El Espíritu Santo más bien tiene que ser invitado a darnos gozo y esperanza en medio de las esperanzas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, nacemos del agua y del Espíritu. Ese es el momento en que nosotros nacemos a una nueva vida como hijos de Dios. En el momento que recibimos la obra de Cristo en nosotros, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo obra un nuevo nacimiento. Esta es la doctrina que nosotros encontramos en este pasaje. No es una doctrina equivocada, es una doctrina que afirma la obra del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo.